Bueno, hoy en Frecuencia Pública vamos a partir en este día lunes con teatro, pero yo diría también con filosofía y tecnología. Mira, en 2013, por si no sabías, Google creó Calico Labs, que reúne a un equipo de científicos del campo de la medicina, la investigación farmacológica, la biología molecular genética y también la biología computacional para investigar el envejecimiento, ¿ok? Y las enfermedades asociadas a justamente el envejecimiento, para eventualmente retrasarlo a tal punto que la raza humana logre, como se ha buscado desde siempre, vencer a la muerte. Y mientras eso prospera o no, ya existe la llamada nigromancia digital, que mediante la inteligencia artificial generativa permite, voy a poner comillas, conjurar a los muertos. Esto a partir de las huellas digitales que dejaron en vida. Suena a ciencia ficción que el fin de la vida esté cooptado por la tecnología, pero la verdad es que estamos más cerca de eso de lo que creemos. La muerte modifica así su sentido de pérdida, lo que es una paradoja existencial. Ya está presente, y sin ir más lejos, la artista Laurie Anderson, solo por citar una, dice que se comunica por un chatbox ahí con su pareja Lou Reed, como ya sabemos, fallecido en 2013. Alguna de estas interrogantes o cuestiones humanas plantea la obra La muerte ya no termina con las cosas, que está en el GAM y que vamos a conversar hoy con quien escribió finalmente esta historia bastante particular, el dramaturgo Carlos Leiva, obra además dirigida por Camilo Carmona, y en el elenco está Silvana Gajardo, Pablo Schwartz y Consuelo Carreño. Carlos Leiva, dramaturgo, guionista, audiovisual, doctor además en literatura. Sí. Bienvenido a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir con lo obvio, porque yo sé que te lo han preguntado también en otras conversaciones y tiene que ver con la apuesta que tú estás haciendo, y en este caso que la haces con Camilo, cuando no sé cómo se genera la invitación. Porque sí, en la literatura y en el género audiovisual sabemos la ciencia ficción es pan de cada día, de hecho la necesitamos, pero en el teatro no se ve tanto. Sí, últimamente se ha visto unos toques de ciencia ficción. ¿Cómo nace esta idea de llevar a escena, ¿no?, en las tablas, ciencia ficción, que igual es un riesgo bien interesante, y en el caso de ustedes bien logrado? ¿Y cómo es la invitación? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, la idea surge a partir de... Bueno, yo con Camilo somos amigos que trabajan juntos hace mucho tiempo. Él ha protagonizado 2 cortometrajes que yo hice y es el protagonista de mi primer largometraje. Sí, porque es actor también, Camilo. Camilo es actor. Entonces, a partir del trabajo juntos se creó una amistad y Camilo me invitó a escribirle algo, así partió todo, como ¿por qué no me escribí algo que tengo ganas de volver a dirigir en teatro? ¿Pero chipe libre? Muy chipe libre. Ya. Y yo en ese momento estaba muy interesado leyendo justamente esto que comentabas de Google y el tratar de vencer a la muerte y bueno, todo el rollo de la inteligencia artificial, de cómo vamos a lidiar también con la muerte en poquito tiempo más. Y también quería escribir sobre ciencia ficción y en el cine es un proceso muy lento, o sea, escribe uno una película, pero uno escribe un año y la filma 3, 4 años después. Si es que, claramente, sobre todo un proyecto de ciencia ficción que son súper caros. Por eso se hace poca ciencia ficción en Chile, no porque no queramos hacerla, sino que porque básicamente es caro. Entonces yo aproveché esta invitación y dije, ya, pues entonces, como tengo totalmente chip libre, quiero escribir sobre ciencia ficción. Camilo un poco al principio me dijo, ¿ciencia ficción? Y yo le dije, sí, pero mira, déjame mostrarte algo. Y le gustó al tiro la historia y ahí yo empecé como a generar esto que está cruzado es como la relación que hay entre la triada duelo, muerte y tecnología, básicamente. ¿Y a ti qué te pasaba en lo interno con esa triada, ¿no?, que planteas? ¿Te generaba ruido? ¿Lo encontrabas una oportunidad, un riesgo o más bien algo interesante a estudiar que incluso tú como ser humano también te lo puedes plantear? A mí me parece interesante el fenómeno y a mí me interesa mirarlo, estudiarlo y pensarlo, pero sin una mirada juiciosa ni al que diga, no, para mí la muerte es simplemente la muerte y hay que seguir para adelante, y las otras personas que les cuesta mucho más lidiar con la muerte y la tecnología puede ofrecer un servicio de reconexión con los seres queridos que ya no están
Y a pesar de que se genere esta especie de como no querer nunca enfrentar el duelo, porque básicamente es una obra que plantea esa relación en donde uno puede seguir puede seguir estirando el vínculo afectivo con el ser que ya no está. Entonces para mí es un fenómeno que es interesante de mirar. Pero sin ese ánimo de juzgar, ¿no? Porque, por ejemplo, tú quieras aferrarte a ese recuerdo, eres menos bacán que si tú logras dar vuelta a la página y seguir adelante. Sí, porque da la sensación acá que se nos muestra como una compensación, un paliativo a este dolor mediante la tecnología y que, claro, todo lo que está en internet, y a propósito de lo que comentaba de Laurie Anderson con Lou Reed, claro, Lou Reed, un cantante, tiene obviamente todas sus pistas, es fácil también regenerar a través de la inteligencia artificial su voz y poder comunicarse, pero quizás no tanto hoy, para el ciudadano común y corriente. Pero llama la atención también ese miedo atávico, ¿no? Que tenemos a la pérdida, que finalmente es la muerte. Ahora, en el montaje, la muerte ya no termina en las cosas. Yo te planteaba que ya con el título, el nombre de la obra, sin saber nada más que ver las imágenes, uno no comprende a lo que va, y no vamos a spoilear porque hay que vivir la experiencia. Y yo pensaba, y te lo decía, que, claro, claramente tenía que ver con la muerte, ya me lo estaba dicho, pero yo pensé que tenía que ver como con el testamento, ¿no? Con estas peleas que se dan, con lo que dejan los otros, en fin. Pero hay algo que llama la atención cuando uno ve el montaje y la puesta en escena, porque es algo como cotidiano, es una familia, padre, madre e hija, ¿no? Sí. Una hija de cumpleaños y una situación que se puede dar como en el living de la casa o al interior de la casa. ¿Por qué también ese halo de misterio, más allá del enganche, digamos, de marketing con la obra? ¿Cuál es la propuesta también? Porque hay una puesta en escena espectacular y donde el sonido y la luminosidad juegan un rol fundamental junto con la actuación y la misma dramaturgia. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que la idea de mantener el misterio responde a un poco una cosa de ojalá generar una expectativa. Y porque igual como uno como creador nota que es bonito cuando el público se sorprende y como un poco la historia da vuelta a lo que uno pensaba. Claro. Y en ese sentido es una historia que tiene como desde la narrativa dos intenciones de sorpresa, que un poco fome si uno sabe de antemano. Pero más allá, a mí me gustaría como decir que yo creo que una de las cosas, una de las patas de la obra es la tecnología, pero yo te diría que en general es una obra que trata como de una familia y que está cruzada por el dolor, básicamente. Sí. Y un poco es una obra que invita a preguntarse también sobre los dolores y cómo también uno lidia con distintos tipos de dolor y cómo la muerte es algo que es complejo de asimilar, de manejar. Es muy difícil que alguien diga como yo soy experto con la muerte, porque una cosa es, y algo que también a mí me interesaba mucho al momento de escribir el texto, que uno puede decir, no, si yo soy fuerte y aguanto, si es que vivo una muerte, pero otra cosa es con guitarra y en ese sentido como que yo sí diría que el título de La muerte ya no termina con las cosas tiene que ver un poco también con que claro, hay algunas personas que mueren, pero esa muerte quedan los vivos, y ahí un poco, sí. Y ahí es donde la obra empieza a tejer todo su drama. Carlos, y a propósito de los deudos, ¿no? Aquí está el tema no solo del recuerdo, que es evidente, pero es volver una y otra vez, esa repetición, que es como lo que es una ilusión de un presente, porque el pasado ya se fue, porque la muerte ya acabó con eso. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles fueron tus insumos, tus materiales, más allá de las tecnologías de lo que estábamos hablando hoy, porque esta es una cuestión filosófica y es una cuestión que tiene que ver
con la humanidad misma. No solo la piedra filosofal y la clásica, ¿no? Hablar de la juventud eterna, la inmortalidad, y que tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? Que no se nos muera nadie, no solo uno mismo que puede tener terror a la muerte, a no saber lo que existe más allá, y por eso están las religiones y todo aquello. ¿Cuáles fueron tus insumos quizás desde otras áreas, ya que también eres doctor en literatura? Bueno, la verdad es que, a ver, soy yo cuando me pongo a escribir, me nutro de muchas cosas y yo te diría que yo escribo como en un 50% de como cosas como personales o de amigos. Por ejemplo, para esta obra yo evidentemente hice también un viaje interno como de reflexionar respecto a situaciones de seres queridos que han muerto en mi vida y cómo los viví yo, mis hermanos, por ejemplo, cómo resuena hoy. También hay muchas cosas como tú decís, pues, de la cultura popular, de las religiones, pero también tengo toda otra parte como más matea de leer mucho, de ver películas. O sea, yo soy cineasta en realidad, eso es lo que más hago, entonces vi muchas películas de ciencia ficción, entonces vi muchas cosas en realidad, pero lo que menos vi particularmente es teatro. Como que quise hacer una entrada al mundo del teatro, no viendo tanto teatro, sino que viendo otro tipo de referentes. ¿Y sientes que se pudo materializar y encarnar bien tu texto cuando ya viste, por ejemplo, el montaje, cuando estuviste antes del estreno, ¿no? Las funciones, digamos, privadas? Sí, yo estoy súper contento con el resultado, pero en todos los sentidos, como porque era la primera vez que yo escribía a alguien para un otro. Yo generalmente escribía los guiones de mis cosas y este fue como una invitación de Camilo y yo desde el principio sabía que era un texto para que él después lo tomase y creara todo lo visual con su equipo. Y en ese sentido creo que Camilo ha hecho un súper buen uso del texto y le ha dado como tú dices, una propuesta visual y de luces y sonora así muy impresionante. Entonces, quiero detenerme en eso porque como esta producción escénica es muy, digamos, potente, insisto, tanto la luminosidad, la sonoridad, como que ayuda a adentrarnos más en el imaginario, da una atmósfera bien interesante y es bien grandilocuente. ¿Eso también era propio de tu texto o es una interpretación o reinterpretación que hace Camilo? Yo creo que en el texto quizá yo diría que ahí hay mucho de Camilo y Sebastián. Sebastián es el escenógrafo, como el director de arte. Creo que hay mucho de ellos en cómo quedó finalmente, porque yo te diría que mi texto era más, por así decirlo, tradicionalmente futurista, que es como yo escribí pensando en, no sé, en 150 años más. Y acá no se entiende el tiempo, da lo mismo, no es un tiempo... Es que yo creo que te diría que yo creo que la propuesta es retrofuturista y ahí uno está como en un tiempo raro y creo que eso le juega a favor también a la obra. Es que yo creo que la noción de tiempo ya se nos viene desapareciendo, rompiendo o desestructurando, si tú quieres, hace rato, ¿no? Sí. Y lo hemos visto a propósito del cine. Sin ir más lejos. Claro. Ahora, hay un tema acá que también me parece interesante respecto a la fragilidad humana, ¿no? Que a propósito de tu texto, todo lo que nos provocan los vínculos, el apego o el desapego cuando se produce esta fragilidad humana expuesta en las relaciones. Pero también enfrentarse al dolor, no arrancarle al sentimiento, independiente de que no haya juicio, que es algo que comentábamos. Uh-huh. Hablemos un poquito del tono que quisiste darle, porque yo no sé si es totalmente... No sé, a ver, no sé si un thriller tiene algo, pero hay algo de parodia, vuelta de tuerca, no sé cómo ponerle un tono. ¿Cómo fue el tono con el que tú escribiste? Porque siempre hay una emoción que se transmite. Sí, yo, mira, para hacerte así full sincero, yo escribí en una tecla... Eso, la tecla. Yo escribí en una tecla esencialmente realista y con el énfasis en lo emotivo. O sea, yo te diría que se nota, está. Que creo que eso fue como la tecla del texto. Pero yo siento que Camilo también interpretó súper bien el texto, sacándolo 100% de ahí.
Ya. Creo que el texto tiene un viaje interesante en donde hay momentos paródicos, como dices tú, hay momentos lúdicos también en el texto, y en un momento ya entra en una parte más densa o oscura que es como del texto original, pero en el texto original quizás yo soy más ogro y no escribí tan con una tecla así. Carlos, yo sé que finalmente esto cuando uno escribe y se lo pasa al director, que literalmente mueve las piezas, ¿no? Para ponerlas en este tablero llamado escenografía, las tablas, qué sé yo. Pero igual me gustaría saber tu opinión en términos también de la potencia de los personajes. Y quiero detenerme principalmente en de Silvana, ¿no? Porque yo diría que es uno también de los más potentes, o la que aparece más en escena, independiente por supuesto del gran Pablo Schwartz y de Consuelo. Pero hablemos un poquito de aquellos personajes y cómo también cuando tú los pensaste, los escribiste y luego los ves encarnados con estas particularidades del elenco, cómo se dieron esa forma. Ya, esta es la pregunta más difícil de responder sin caer en spoiler, porque creo que hay hay una diferenciación en cómo están escritos los personajes. A ver, yo creo que la obra, en la obra que ojalá la gente vaya a ver, se notan súper bien las diferencias entre los tres personajes y cuál es, por ejemplo, cuál es la motivación y cuál es el sentido de los personajes. Claramente hay el personaje de Silvana, que es la madre de esta familia, es la protagonista tanto del texto como de la obra, y yo siento que es un personaje que yo disfruté mucho de escribir porque tiene que ver un poco con muchas de estas cosas cruzadas, y sobre todo porque es como una madre, y en el fondo eso también me llevó a también a reflexionar sobre varias cosas interesantes que yo, por ejemplo, yo soy padre, yo tengo 2 hijos, y evidentemente como que uno no anda como pensando todos los días en la muerte, pero igual la muerte es una figura ahí que uno dice, es como a ningún padre le gustaría que le pasara nada a su hijo. Entonces conozco también muchas madres en mi vida, mi pareja, mi hermana, mis primas, y está también esta relación de la maternidad con la hija, y también cómo se gesta ahí una relación dificultosa, porque es como también, y que está también un poco eso en la obra. Por eso te decía que si bien ahí está el elemento de la tecnología, yo te diría que es la historia también de una familia, y como tal, las relaciones en el interior de la familia no necesariamente son tan fáciles ni tan luminosas, y ahí hay una relación entre una madre y una hija que es un poco compleja, y eso también tiene mucho en la obra. Y el personaje de Silvana es interesante porque es finalmente la que va moviendo los hilos de la historia. Es el personaje que es el llamado a hacer algo ahí en la obra. ¿Puedo decir algo? No sé si todo por una conversación. En fin. Ahora, cuando hablamos también, ¿no?, de estos vínculos, claro, y a propósito que decías, la que mueve los hilos que están siempre en estas relaciones bastante con tensión, propio de las deudas, las culpas, las demandas, y que finalmente es la humanidad misma, ¿no?, con todas nuestras vulnerabilidades. Quiero volver a la tecnología. Cuando tú estuviste investigando y viendo estas cosas que estaban apareciendo, ¿no?, esto de que te decía Calico Labs y todos estos chatbots, y leía que Kanye West en un minuto a su mujer Kardashian le dio un holograma del padre fallecido, todas estas cosas, ¿te provocan a ti personalmente extrañeza? Yo sé que no hay juicio, pero interesante, por ejemplo, si tú tuvieras los recursos para hacerlo, o ya fuera masivo, ¿lo usarías? Porque te acuerdas un poco, haciendo la analogía, por lo menos cuando yo era chica, no sé si existe hoy, la Ouija, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora hay como Ouija, pero digitales de alguna manera. Claro, sí.
Y hay ouijas espirituales también. Claro, ahora, de todo muchas tipo. formas de conectar. Exacto. Sí. Y bueno, y uno siempre queda ahí como con preguntas o con el ayúdame. ¿Hay cachado eso? Claro. Uno que le endosa a los muertos eso, como que fueran intermediarios. Sí. ¿Hubo algo que te llamó la atención? ¿Algo que tú te pareciera particularmente friki o interesante en el sentido de que ganas de hacer esto? A ver, yo creo que, yo no sé si me dieron ganas de hacer algo de lo que leí, pero porque yo debo decir que tengo la suerte de haber alcanzado como una cierta madurez necesaria como para seguir adelante en una relación en paz con los muertos que ha habido en mi vida. Pero creo que me parece que hay dolores también súper importantes cuando uno, por ejemplo, siente que hay algo que no dijo y quiso decir. Entonces, y nada, pues como que uno si se pone a investigar a la vuelta de la esquina, uno puede realmente va a poder hablar porque los algoritmos agarran todos los mails de la persona, todo lo que hizo en redes sociales, todas las notas de voz que envió, por ejemplo, en WhatsApp, y te lo reconstruyen al 100% y evidentemente va a ser cómo hablar con esa persona. Es como casi que pensar que nada, está momentáneamente en otro país y estáis teniendo una videollamada con la persona. Entonces, me parece que como herramienta para poder estar en paz me parece interesante. Yo creo que donde yo pondría el ojo es como así como un poco a lo Black Mirror, por ejemplo. Sí, qué buena serie. Es cuando uno tiene como con lo que sí, tú, pues como una relación de apego que se va terminando en una relación tóxica y Adictiva. ultra dependiente, Claro. adictiva, que no te permite avanzar, porque sí me parece que es importante la idea de avanzar. Pero me parece también que pero yo no tengo una visión demonizadora de la tecnología, porque en realidad si uno mira bien el programa actual, uno igual, y hay mucha gente que tiene ya relaciones de apego con otras cosas que no son Claro. del mundo material, y que uno siempre está, por ejemplo, hoy día está súper de moda la conexión que se establece con el universo, por ejemplo, con las constelaciones, con las cartas astrales, y uno finalmente también puede ser como que son como formas de tratar de entender el mundo de una manera que no es la puramente material y tampoco la religiosa. Entonces me parece que yo al menos tengo la filosofía de que mientras te logre dar un poco de sanidad y tú seas una persona que sea como buena y piola para el mundo, todo bien. Si el problema es cuando por ejemplo, el problema a mí me pasa cuando todas tus decisiones van a pasar por cómo luzca la luna, por ejemplo. Ahí es donde yo creo que yo pondría, y que es lo mismo con la tecnología. Bien interesante la reflexión que hace Carlos Leiga, dramaturgo de esta obra de teatro que está en el GAM, y te voy a dar todas las coordenadas hasta el 1 de septiembre, de jueves a sábado a las 20 horas y el domingo súper agradable a las 18 horas. Y me encantó el título porque tiene varias lecturas, uno se puede concentrar en varios conceptos, el de que no termina finalmente, y las cosas a propósito de lo que es digital o algo abstracto, algo que no es material propiamente tal. Felicitaciones, Carlos Leiva. Ahí está la cámara para que haga la invitación para que vayan a las funciones. Los dejo cordialmente invitados a ir al GAM a ver La muerte ya no termina con las cosas, un trabajo que hemos hecho desde un principio con mucho corazón, y para también generar un disfrute, pero también una reflexión desde estos temas que son como interesantes y también mucho más cercanos de lo que uno piensa. La muerte ya no termina con las cosas, en el GAM, todo agosto hasta el 1 de septiembre, de jueves a sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Nosotros Gracias. Continuamos con música y vamos a otro tema acá en Frecuencia Pública por Radio USACH.